intermedia, pues es un gran avance, Señor. También te queremos pedir por la familia de Lulú, para que tú les des fortaleza y les des paz ante la situación que están pasando en estos momentos, Señor. Dales mucha entereza en estos momentos que ellos pasan. Y te queremos agradecer, Señor, todas las bendiciones que de ti recibimos, que, que son constantes, Señor. Te queremos en especial pedir por la recuperación de Carlos, que pronto salga del COVID, Señor, y que pues no tenga ninguna complicación, ninguna secuela. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, chicas, retomando un poco, les comentaba que estamos viendo el libro de Santiago y hemos visto varias cosas en ese libro de Santiago. Empezamos viendo las pruebas, esas pruebas que están a la orden del día para cada uno de nosotros y que la reacción que tenemos ante esas pruebas pues va a decir mucho de cómo está nuestro cristianismo. Luego también vimos un estudio que habló de cómo pasar las pruebas con victoria. Las pruebas se pasan realmente cuando obedecemos a Dios, ¿sí? Luego vimos un estudio también de las tentaciones. Uy, esas tentaciones que todos las tenemos y que constantemente nos llegan, ¿sí? Y también ahí vemos que cuando no obedecemos a Dios, pues sí, caemos en esa tentación. Y lo que pasa, que ya que pecamos, le echamos la culpa a alguien. Ay, no, pues es que fue porque me insistieron, fue porque, siempre mil pretextos, pero culpamos a alguien. Nos cuesta trabajo reconocer que fue nuestra debilidad y nuestra falta de obediencia a Dios que nos llevó a caer en esta tentación. Luego vimos también todo esto en el primer capítulo de Santiago, la palabra de Dios. ¿Cómo la recibimos? ¿Qué reacción tenemos ante la palabra de Dios? Después tuvimos un estudio de cómo si éramos hacedores de la palabra. Recibimos la palabra, ¿de qué manera? Buena, con buena actitud, o nada más para querer obedecer ciertas cosas y otras no. Y el estudio que siguió después fue ese hacedores de la palabra. ¿Qué tanto de veras estamos no nada más quedándonos en ser oidores de la palabra, sino en hacedores de la palabra? Y hace una semana, pues empezamos el siguiente capítulo, el capítulo 2, y ahí se trató de parcialidad, ¿sí? Viendo bueno, Dios acepta a todos según el estado de su alma. Y vimos cómo nosotros somos muchas veces muy parciales y tenemos favoritismos acerca de ciertas personas, pero también tenemos una actitud fea y hacemos acepción de personas. Eso a Dios no le agrada, porque Dios es imparcial. Dios nos acepta a todos y ofrece su amor a todos. Entonces, en el estudio anterior, retomo un poquito, vimos 5 puntos. El primer punto que vimos fue el principio. El principio es que Dios no hace acepción de personas, que Dios muchas veces escoge lo más bajo de la sociedad, lo que nosotros consideramos como no tan importantes personas, para darnos unas lecciones muy grandes. Vimos cómo también vimos varios ejemplos, a personas que son ricas. Vimos a José de Arimatea, vimos un poquito de Cornelio, de Lidia. Entonces también sabemos que Jesús tuvo su ministerio entre el pueblo, entre los pobres, ¿sí? Entonces, nosotros no debemos ser parciales o discriminatorios con ciertas personas. Vimos un ejemplo, el punto 2, que era la ilustración, ¿sí? Y vimos el ejemplo de esa parábola que habla de que si en una congregación llega una persona muy elegantemente vestida y con anillo de oro,
si realmente se le da un lugar especial y a la persona que llega con ropa andrajosa se le tiene en otro lugar. Y eso es hacer distinción entre nosotros. Y el hacer distinción con ese tipo de cosas o con cualquiera es un grave pecado. Y muchas veces no lo vemos como pecado. Y es un pecado muy grave, ¿sí? Porque si realmente somos parciales en nuestras apreciaciones, pues no estamos siendo buenos cristianos. Luego el punto 3 que vimos también, la inconsistencia, ¿sí? Vimos que Dios en gran parte ha escogido a los pobres. Entonces, por lo mismo, es inconsistente que nosotros menospreciemos a ciertas personas por su condición económica o intelectual o por lo que quieras. O sea, no podemos despreciar a nadie. Vimos cómo Jesús mismo se hizo pobre cuando se hizo humano. Y el corazón de Dios, pues sabemos que se extiende a todo el mundo. Y también Dios nos pide que proveamos al pobre, que no ignoremos a la gente que tiene necesidad. Porque muchas veces son ellos los que reconocen más fácilmente su necesidad de salvación. Quien es rico a lo mejor pone su confianza en esas riquezas y descuida su lado espiritual. Vimos como punto 4 también la violación a ese mandato de Dios. La parcialidad, hacer distinción de personas, es una violación a la ley de Dios. Somos transgresores de la ley. Pecamos y eso la ley nos condena y hace que nos demos cuenta que tenemos necesidad de un Salvador. Y por último punto vimos la petición. Más nos vale de veras actuar sabiendo que habrá un juicio, que tendremos un juicio y debemos tener misericordia, porque solo un buen cristiano la puede tener. Y esa será pues una gran señal de tu cristianismo, de que realmente tienes a Cristo en tu corazón, que conoces lo que es la misericordia de Dios y tú también la tienes y sobre todo la practicas. Y la última pregunta que era, y pasaremos la prueba de ser imparciales ante cualquier persona, porque si tenemos a Cristo como nuestro Señor en nuestra vida, pues solamente de esa manera podemos pasar esa prueba. Y en el mismo capítulo 2, hoy iniciaremos con otro tema. Veremos Santiago 2:14. Y el estudio se llama Fe Muerta. Y leo, no sé si vamos a ir leyendo cada quien o si voy a leer yo los versículos. Cari, ¿me avisan o Cari Jesús, por favor? ¿Los leo yo? Ok, creo que yo. Bueno, Santiago 2:14. Jesús, yo creo que No te escuché. No te escuché, Cari. Bueno, empiezo. Dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vamos a ver aquí un tema que es muy, muy importante. La fe que Dios proporciona al cristiano desde el momento de su conversión es una fe activa, es una fe viva, dinámica. No nada más es hablar de lo que tienes, de esa fe que tienes. Sí, yo tengo mucha fe, sino que es también comprobarla con tus acciones diarias. Y Santiago nos presenta esto
como una clara prueba de que eres cristiano, así como las anteriores que comenté, ¿no? ¿Qué actitud tienes cuando se presenta la prueba? ¿Cómo reaccionas ante la palabra de Dios? ¿Obedeces? Todas esas pruebas que nos pone el libro de Santiago para que veamos realmente cómo está nuestro cristianismo. Entonces, vámonos a Mateo 5:16. Voy a esperar un poquito de tiempo para que busquemos en nuestras Biblias los versículos. Mateo 5:16. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si vivimos por Cristo, pues brillamos así como lucecitas, ¿verdad? Y mostramos a otros cómo es Cristo, cómo es tener a Cristo en nuestra vida. Eso debemos hacer, porque si nosotros callamos, pues no estamos dejando ver que Cristo está en nuestro corazón. No estamos dejando ver cómo Cristo ha ido transformando nuestras vidas y seguimos actuando como las demás personas. Y si no compartimos nuestra luz con otros, o si pasamos por alto las necesidades de los demás, pues no estamos mostrando un buen cristianismo. Mateo también, pero ahora nos vamos al capítulo 7, versículo 21. Mateo 7:21. Perdón, 7:21, Budi. 7:21. Sí, Mateo Gracias. 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? No toda persona que habla acerca de Dios, acerca del cielo, pertenece al reino de Dios, porque Jesús está más interesado en nuestro andar, en cómo nos comportamos, que en nuestro hablar. Él quiere que hagamos lo correcto. No solo que digamos las palabras correctas, sino también que nuestra vida hable de nuestro cristianismo. Mateo otra vez, pero ahora vámonos al capítulo 3. Mateo 3:8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Significa que nuestro arrepentimiento debe ser evidente en nuestra forma de vivir. Y a veces, pues, concuerda mi conducta con mis palabras. Muchas veces somos incongruentes, podemos hablar muy bonito de Dios y de Cristo y todo lo que ustedes quieran, pero nuestra vida no está diciendo lo mismo. Vamos a Juan 8, versículo 30 al 32, por favor. Juan 8, 30 al 32. Juan 8, 30 al 32 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sabemos que Jesús es esa verdad que nos hace libres. ¿De qué? Pues nos libera de la esclavitud del pecado en el que vivíamos, del autoengaño, que muchas veces nos sentimos que somos muy lindos y muy buenos y pues a lo mejor no somos tanto. Del engaño del mundo también nos hace libres. Nos da la libertad no para que hagamos lo que queramos, sino para que sigamos a Dios. Juan 2, 23 al 25.
donde vamos a ver cómo Jesús conoce realmente nuestro corazón y conoce la fe o la incredulidad de cada persona. Entonces, Juan 2, 23 al 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Claro, Dios conoce perfectamente la naturaleza humana, conoce realmente nuestro andar y conoce nuestros pensamientos y el estado de nuestro corazón. Y él sabía, como sabe siempre, que algunos pues son como creyentes superficiales. Vamos otra vez a Juan, pero ahora el siguiente capítulo, capítulo 3 y versículos del 1 al 3. Juan 3, del 1 al 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, aquí vemos que Nicodemo era un fariseo, era miembro del Sanedrín. Y el Sanedrín, pues como que no quería a Jesús porque la mayoría desafiaba la autoridad de Jesús, ¿sí? Y Jesús hablaba fuerte contra ellos, les decía que eran hipócritas, pero Nicodemo sí tenía una mente abierta, él quería saber más de Jesús y va hacia él para ser instruido, quería averiguar por su propia cuenta qué era cierto y qué rumor acerca de lo que se decía de Jesús, ¿sí? Y aquí le está hablando de ese nacer de nuevo, ese nacimiento espiritual que tenemos desde el momento en que reconocemos nuestros pecados y que decidimos pedir perdón por ellos y pedirle a Jesús que entre a nuestro corazón y que Él nos vaya limpiando. Porque el creer no es suficiente, sino que el creer realmente nos lleva a actuar conforme a lo que creemos. Santiago 1:22, que vimos en los estudios anteriores, como nos dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es muy importante sí prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, conocerla, pero es más importante obedecerla y ponerla en práctica. ¿Pones en práctica lo que aprendes de la palabra de Dios? ¿O nada más nos quedamos con que, sí, qué bonito, sí, ya sé lo que dice Dios, pero no lo vivimos? Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él quiere que nuestra salvación nos lleve a hacer buenas obras. Hebreos ahora, Hebreos 12:14.
Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice, seguid la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Porque una relación correcta con Dios nos conduce a tener relaciones correctas con los demás y a procurar la paz con la gente. Ahora, la presencia de esas buenas obras no necesariamente significa que somos salvos, pero la ausencia de ellas ciertamente prueba que no hay salvación. Juan 3:19. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí, porque hay mucha gente que no quiere que la luz de Dios ilumine sus vidas, porque no quieren que su maldad sea expuesta, no quieren cambiar su manera de ser. Y bueno, en el libro de Santiago, como hemos visto con todos estos estudios, Santiago está escribiendo esta carta a judíos convertidos a Cristo y esparcidos por todo el imperio romano. Ay, perdón, de estornudar y se me espantó. Y también para nosotros, como vimos en el primer capítulo de Santiago, Santiago 1:1, que dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Porque el judío tenía una ley muy complicada en rituales exteriores que de alguna manera eran mal entendidos. ¿Sí? Pensaban que con cumplir esas cosas exteriores ya estaban bien con Dios, como muchas veces creemos nosotros, que si hacemos nada más ciertas cosas o acudimos a ciertos lugares, ya está toda nuestra relación con Dios muy bien, ¿sí? Y ellos, esos judíos, al recibir las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, era como refrescante, como agua fresca en medio de esa religiosidad frustrante y vacía que tenía. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice en Efesios 2:8 y 9? Es tan claro este versículo. Versículos 2:8, Efesios 2:8 y 9. Dice, porque por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo. Por gracia de Dios sois salvos, ¿sí? Y así cuando alguien te da un regalo, pues tú lo agradeces, ¿sí? Y así nuestra fe y salvación son regalos de Dios. Tenemos gratitud a ese regalo de Dios. Y esta gratitud nos lleva, obviamente, a tener buenas acciones. La salvación es solo por fe en Cristo e independientemente de todo esfuerzo humano. No creamos que porque hicimos ciertas cosas ya Dios está contento con nosotros y somos salvos. Cuando a veces hacemos esas cosas con una doble intención, no está limpio en nuestro corazón. Eso no es lo que a Dios le agrada, ¿sí? La salvación es solo por la fe en Cristo. Vamos a ver Romanos 3:28. Romanos capítulo 3, versículo 28. Dice,
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Sí? Las buenas acciones obviamente son importantes, pero no es a través de ellas que obtenemos la vida eterna. Somos salvos por confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí? Otro versículo que nos lo vuelve a corroborar. Gálatas 2:16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie sería justificado. Porque la ley, pues sí nos da como las pautas de conducta, ¿sí? Y por la ley nos damos cuenta de lo que es pecado. Y eso nos da oportunidad de reconocer que estamos mal, que hemos pecado y de pedir perdón. Y nos lleva a confiar en Dios, porque nos damos cuenta que nosotros no podemos cumplir completamente la ley de Dios. Entonces, le pasaba eso también a estos judíos convertidos. Qué alivio debieron haber tenido ahora al ser cristianos y saber que no eran sus obras exteriores lo que les daba la salvación, sino su fe. Gálatas 3:10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, contrario a lo que esos judaizantes creían, la ley pues no era la que podía justificarlos, la que podía salvarlos. Y ahí mismo en Gálatas 3:10, pero ahora el versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Cristo tomó la maldición de la ley sobre sí cuando fue colgado en la cruz. Lo hizo para que quienes creyéramos en él no sufriéramos el castigo que merecíamos. Él pagó por nuestras faltas en la cruz. Tito 3:5-7. Tito capítulo 3, versículo 5-7. Tito 3:5-7. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, estos judíos que habían creído en Jesucristo habían pasado de la esclavitud de la ley a la libertad en Cristo. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También nos lo dice en otro versículo, Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Sí, Cristo murió para liberarnos del pecado y de una serie de leyes y regulaciones, no para que hagamos nuestra voluntad, porque entonces pues nos llevaría nuevamente a la esclavitud de nuestros deseos egoístas, sino para que lo sigamos, para que nos apropiemos de eso que Él ya hizo. Que muchos están aquí atorados tratando de seguir la ley de Dios para salvarse. Y esto pues nada más te trae frustración porque nunca vas a poder cumplir completamente. Entonces, también es imposible ganarnos el cielo tratando de cumplir una ley que por naturaleza tenemos, no podemos cumplir, que Dios la cumplió en nosotros para obtenerlo por fe. Romanos 3:10, porque todos somos pecadores, ¿eh? No creas que tú no eres o que eres menos que el otro, no, todos somos pecadores, porque un solo pecado nos hace pecadores. Dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Nadie somos inocentes. Vamos a ver otra vez Romanos, ahora 10:4. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Cristo es el fin de la ley porque deja de ser de una manera para que las personas traten de llegar a ser justas ante Dios. Y estos judíos pues habían encontrado esa salida a su frustración de no poder cumplir la ley perfectamente. ¿Y tú la has encontrado? Porque Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido reconciliados con Dios, tenemos ahora paz con Dios. Ya el pecado ya no es una barrera, ya no obstaculiza nuestra relación con Él. ¿Sí? Entonces vemos en este pasaje que estamos viendo que estos judíos que habían creído en Jesucristo, a lo mejor se habían ido al otro extremo y pensaban que las buenas obras ya salían de sobra, pero no es así, sino que las buenas obras son el fruto de la fe que tú has adquirido, ¿sí? Son producto de tu fe. Colosenses 1:10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Luego vámonos a Primera de Timoteo. Ahí vamos a ver 2 versículos. Primera de Timoteo 2, versículo 10. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 10, nos dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y otra vez en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que enseñara a los creyentes que si Dios les había bendecido con riqueza, la usaran para bien, dispuestos a compartir. ¿Sí? Sean dadivosos. Luego nosotros, como vimos en el estudio pasado, nos hacemos como de la vista gorda
ante las necesidades de otras personas. Ahora vamos a Tito 2, versículos 7 y 8. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, Tito 2, 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo está exhortando a Tito que fuera buen ejemplo para quienes lo rodeaban, para que vieran sus buenas acciones y lo imitaran. Así nosotros, qué bonito que tuviéramos esa buena manera de ser, que llamara la atención a otros y quisieran tener eso que ellos no tienen. Que de alguna manera a mí fue lo que me trajo a Cristo, porque yo veía que esos cristianos tenían algo que yo no tenía, ¿sí? Que tenían paz, que tenían gozo, que eran compartidos, que tenían siempre muy bonita actitud. Y eso es lo que me atrajo, ¿sí? Y qué bonito sería que diéramos nosotros ese buen testimonio y no que habláramos muy bonito, pero que con nuestra vida estuviéramos diciendo todo lo contrario y entonces llegáramos a ser pues hasta piedra de tropiezo para otras personas. Vamos a ver Hebreos 10:24. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Y otra vez, vamos a Primera de Pedro, muy atrás en nuestras Biblias, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Fíjate, aquí Pedro nos dice que si nuestra conducta es bien, intachable, ¿verdad? Hasta los que se oponen a nosotros terminarían viendo algo y alabando a Dios. Porque la conducta buena y bondadosa y justa de los cristianos, pues puede ganar a algunos que se opongan a Jesús. Puede hacer que otros vengan a Cristo. Entonces, muéstrales a Cristo a través de tu vida. Puede ser que quienes te critican se conviertan viniendo a Cristo. Esas buenas obras, como vimos, son prueba de nuestra salvación. Más con ella no se obtiene la salvación. A veces pensamos, hasta decimos, ay, es que es tan bueno que se fue al cielo con todo y zapatos, ¿sí? Pero no son las buenas obras las que nos llevan, es la fe. La fe nos hace tener buenas obras. Eso es diferente. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y vamos otra vez al libro de Romanos, ahí vamos a estar viendo varios versículos en Romanos. Romanos 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Si no hay ley, no sabemos lo que está mal, lo que está bien. Romanos 4, 1 al 3. Romanos 4, versículo 1 al 3. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Aquí Abraham es un ejemplo de alguien que fue salvo por fe, por creer. Romanos, otra vez vamos a Romanos 11, 6. Romanos 11, 6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, la salvación de Dios es por gracia, es por fe. Y aquí dijeras, a lo mejor, Pablo y Santiago se complementan, no se contraponen, se complementa uno con el otro, no se están contradiciendo en cuanto a las obras y a la fe para salvarse. Vamos a ver un punto 1, esas falsas afirmaciones, ¿no? Vamos a ver en Santiago, vámonos al libro de Santiago, el versículo que vimos al principio, Santiago 1:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? A ver, el decir que tienes fe, que tienes la salvación y no evidenciarlo con obras, puede ser una falsa afirmación. Y esa fe muerta, que no tiene obras, no es fe y no puede salvarte. No puedes tener salvación sin evidenciarlo. Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Porque siempre hay fruto que se puede ver en un genuino cristiano. Que su fe va a hacer que haga esas buenas obras. Gálatas 5, 22 y 23, ahí vemos el fruto, esos frutos que ya todos tenemos, pero que a veces los tenemos así como la llamita de un piloto de calentador. Y debemos abrirle al agua caliente para que ¡bum!, se prenda y se noten esos frutos en nuestra vida. Y a veces pasas por un calentador que está prendido y ay, hasta el calorcito te da, ¿no? Hasta sientes. Así que se noten esos frutos en nuestra vida. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ese fruto del Espíritu, pues es la obra del Espíritu Santo que produce en nosotros esas características que reflejan esa naturaleza de Cristo. Y estás experimentando tú ese fruto del Espíritu en tu vida. Tienes ese amor por otros, tienes esa paz en tu corazón, esa paciencia que a veces la tenemos como muy poquito ejercitada, ¿no? Esa bondad, esa fe, templanza, ¿las tienes tú en tu corazón?
En Juan 15:2. Juan capítulo 15, versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. El fruto del Espíritu es esa obra en nuestro corazón, esa obra del Espíritu Santo que produce esas características que reflejen esto. Y aquí nos lo vemos en este ejemplo de los pámpanos. Los pámpanos que realmente producen son limpiados, o sea, son podados. ¿Por qué? Porque si tú no lo podas, pues a lo mejor tiene unas hojas muy bonitas, pero no va a dar mucho fruto. Y así en nuestra vida también Cristo a veces nos da una poda para que demos fruto, para que crezcamos más, ¿sí? Y a veces no nos gusta a veces la poda porque pues duele, pero eso, como vimos en los estudios de las pruebas, fortalece nuestro carácter, fortalece nuestra fe. Y la prueba real de nuestra fe, pues es la forma en que actuamos. Tito 1:16. Tito capítulo 1, versículo 16. Fíjate lo que nos dice Tito. Porque muchas personas dicen conocer a Dios, pero ¿cómo sabemos si en verdad lo conocen? Vamos a ver qué nos dice Tito. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque podemos ver su estilo de vida y pronto eso nos dice cómo ellos son congruentes o incongruentes con lo que dicen. La forma en que vivimos, pues dice muchísimo acerca de lo que creemos. Y va a hablar más de 1000 palabras que tú les puedas decir. Tito otra vez, pero ahora el capítulo 2, versículo 7. Tito 2:7. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza y mostrando integridad, seriedad. La vida de Tito dio un mayor impacto que las palabras que él decía. Vámonos muy atrás a Primera de Juan, muy atrás en las cartas de Juan, Primera de Juan 2, 3 al 6. Primera de Juan 2, versículo 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Le pertenecemos si hacemos lo que Cristo dice y vivimos como Cristo quiere. ¿Cómo quiere? Pues que creamos en Él, que creamos en su nombre y que nos amemos unos a otros. Examinémonos. Nos lo dice en 2 de Corintios 13:5. Examínate. 2 de Corintios, capítulo 13, creo que se los dije chueco, 13:5. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Y así como nos hacemos exámenes físicos
para ver cómo andamos, y vamos con el doctor y llevamos nuestros análisis para ver cómo están nuestros niveles, si todo está en rango. Aquí se nos exhorta a que nos sometamos también a ese examen espiritual. Porque a lo mejor, como cuando vamos al doctor, no, pues es lo que comentaba Cari, no, sí estoy bien, no me duele nada. Y a la hora que te revisa, el detector de mentiras, porque sale que tienes mal muchas cosas, o a la hora que le muestras tus análisis, pues no estás tan bien como tú crees, ¿no? Entonces, a ver, examínate espiritualmente para ver si realmente somos cristianos verdaderos, si estamos viviendo lo que Dios nos enseña a través de su palabra, o si somos unos impostores. Juicio, ¿sí? Entonces, Romanos 2:6 nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si obedecemos a la verdad de Dios, llevaremos una vida que le agrada. Y Hechos 19, 18 y 19. Vamos a ver en Éfeso lo que pasa. Hechos 19, 18 y 19 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia y trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Fíjate, Éfeso era un lugar donde se practicaba la magia y cosas ocultistas, y magia negra y esas cosas, fórmulas mágicas para que tuvieras salud o felicidad o etcétera, ¿no? La superstición y la hechicería eran muy comunes, ¿sí? Y Dios prohibió claramente dichas prácticas. Entonces ellos se dieron cuenta y se deshicieron de todo lo que tenía relación con esas conductas que tenían. Y así nosotros a la hora que hagamos ese examen espiritual, a lo mejor tenemos cositas por ahí, sabemos que no le agradan a Dios. Entonces, hagamos lo mismo, deshagámonos de todas esas cosas que sabemos que no son agradables a Dios. Entonces vimos el punto 1, que es esa falsa afirmación, ¿no? Y luego el punto 2, esa falsa compasión, que lo vemos en los siguientes versículos, o sea, esa ausencia de pruebas. Los versículos de Santiago 2, del 15 al 17, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuestras acciones de amor, de servicio, no reemplazan la fe, sino que son las pruebas de nuestra fe en Cristo. Porque como vimos al principio, la fe producida por Cristo es una fe activa, es una fe que actúa. Primera de Juan 3, 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y lo repito, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, muestra en tus acciones que tú realmente tienes amor por los demás, porque esa fe es una fe que actúa en lo práctico y en lo cotidiano de la vida. Entonces, si no actúa esa fe, pues es esa fe muerta y solo te estás engañando a ti mismo. O a lo mejor, tal vez ni eres salvo, ni tienes a Cristo. Segunda de Timoteo 1, 16 al 18. Segunda de Timoteo 1, 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí está diciendo Pablo cómo Onesífero fue un ejemplo positivo de un creyente, cómo les apoyó, cómo les ayudó. ¿Sí? Entonces, ahora vamos al punto 3. Vimos el 1, esa falsa afirmación. ¿Cuál es la falsa afirmación? Que dices que tienes fe, pero que no hay obras. Entonces, pues es una fe muerta, no vale. 2, falsa compasión, ¿sí? Esa ausencia de pruebas en tu vida. Y el punto 3 que veremos es falsa evidencia. Esa convicción como superficial. Santiago 2, 18 al 20. Santiago 2, 18 al 20 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Porque como hemos estado viendo, la evidencia externa de mi fe son mis obras. Nadie puede ver mi fe interna, pero sí pueden ver las obras externas que son producto de mi fe. Porque el creer nada más no es suficiente. Así, fíjate lo que dice el versículo. También los demonios creen, y hasta más que el hombre, porque ellos tiemblan, ¿verdad? Y tú no tiemblas. No nada más nos podemos quedar en que yo creo. Mateo 8, 28 y 29. Vamos a ver este pasaje de Mateo 8, 28 y 29. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, los demonios estaban reconociendo la deidad de Jesús. Nosotros no temblamos, pero si decimos que nada más tenemos esa, sí creo,
pero no está habiendo obras en nuestra vida, vamos a inspeccionarnos bien si realmente nuestra fe es genuina. O vamos a ver el ejemplo de Simón el mago. Fíjate lo que hizo. Simón era un hombre que había ejercido la magia y había engañado a mucha gente. Vámonos a Hechos 8, versículo 9 al 23. Hechos 8, versículo 9 al 23. Voy. 8, 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. ¿Sí? Aquí vemos cómo este Simón, que les decía que había ejercido la magia, engañando a tanta gente, y mucha gente, como vimos, al escuchar a Felipe, que estaba predicando el Evangelio, creyeron muchos, y entre ellos este Simón el mago. Y fíjate lo que hizo cuando vio lo que hacían los apóstoles, les ofreció dinero para que pudiera él también tener el Espíritu Santo. Y vemos cómo Pedro lo reprendió con dureza, porque no hay ni cantidad de dinero ni cosas que tú puedas hacer con las que puedas comprar la salvación o puedas comprar el perdón de pecados o el poder de Dios, ¿sí? La única manera es ese arrepentimiento y esa fe en Cristo como tu Salvador. Somos unos necios al pensar que nuestras obras ya no son importantes. Sí son importantes porque son la manera en que estamos mostrando nuestra fe. Si no, pues es una fe muerta. Entonces, la salvación, vimos, es por fe en Cristo, en lo que hizo por nosotros en la cruz. Y solo así podemos llegar al cielo. Y solo así podemos ser aceptos a los ojos de Dios. Nunca las obras nos salvarán, pues siempre nos quedaremos cortos. A ver, ¿cuántas obras tengo que hacer? ¿Una, dos diarias?
3, como los Boy Scouts. ¿Y cuántas? ¿No? No es así, pero sí son importantes porque mis obras confirman que efectivamente Cristo está en mi corazón. Y Cristo es mi Salvador. Y no solo mi Salvador, es mi Señor. Y esas obras, entonces, son una prueba clara de mi cristianismo. Dice Hebreos 13, 15 y 16. Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esos actos de servicio que tengamos, esa bondad que mostremos, pues prueban que nuestra fe es genuina. Y el último versículo que veremos es Santiago 1:22, que es lo que vimos anteriormente en los estudios. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, como decíamos, es importante saber lo que dice la palabra, pero es mucho más importante obedecerla y ponerla en práctica. ¿Ponemos en práctica lo que hemos aprendido? Pues este es el estudio que nos toca de la fe muerta, y Dios mediante la semana que entra veremos lo que es la fe viva, ¿sí? La fe que debemos tener, no nada más ese decir que sí creemos, sino que se note. Entonces, voy a dar gracias y pues Señor, Dios nuestro, gracias por la salvación que tú nos has dado desde el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, Señor, sabiendo que Él ya pagó por todas nuestras faltas. Y Padre, queremos agradecerte por nuestras vidas. Queremos realmente tener una vida que demuestre que tú estás en nuestro corazón y que esto nos lleva a tener amor por otros y a tener una conducta que muestre esos frutos, esas buenas obras como producto de nuestra fe en ti. Gracias, Padre, porque tú vas transformando nuestras vidas y nos ayudas a evitar tener esa actitud egoísta que muchas veces quiere volver a brotar nuevamente de nuestros corazones. Gracias, Padre, y queremos mostrarle al mundo, pues, una fe viva, Señor. Una fe que realmente muestre que vivimos para ti, que tú estás en nuestros corazones y eres el que nos hace tener esas buenas obras, ¿sí? Y sabemos que es por fe la salvación que tú nos has dado. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.